Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el día y horario que nos estén viendo esta grabación del podcast de Voces en Terapia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante personalmente sobre el tema de los opioides. ¿Qué son los opioides? Vamos a platicar un poquito sobre el tema del fentanilo, qué es lo que está pasando con el tema del fentanilo allá en Estados Unidos. Vamos a romper como tabús, como esas preguntas y esas dudas que a todos nos surgen, ¿no? Como esas preguntas que a todos nos gustaría saber sobre qué es lo que está pasando allá en Estados Unidos, cuál es el motivo de la crisis que están viviendo allá. Para el tema del día de hoy nos acompaña la madrina Isabel. ¿Qué tal? Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Isabel, soy consejera en adicciones y estamos aquí nuevamente en un podcast en este tema tan interesante. Vale, muchas gracias, madrina. Y para tocar este tema invitamos a una invitada muy especial, ya que ella nos puede dar como mucho ese contexto de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña una paciente que se encuentra actualmente en internamiento aquí con nosotros en Clínica Promesas de Vida, la paciente Mayra Durán. Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y estoy emocionada para tocar estos temas que no se hablan mucho aquí en México. Vale, muchas gracias. Tú tranquila, relájate, no te vamos a regañar, no es tanto terapia. O sea, tú ahorita relajada, ¿vale? Ok. Platícanos, Mayra, ¿de qué parte de Estados Unidos nos acompañas? Yo soy de Chicago. De Chicago, sí. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? ¿Hace cuánto que llegaste aquí en México? Al internamiento ya llevo 3 meses. 3 y meses unos ya. días, sí. Ok, anteriormente ya habías venido a México la primera vez. Sí, tengo familia en Nochistlán, Zacatecas. Ok, vale, muchas gracias. Y como les comentábamos, el día de hoy vamos a tocar el tema de los opioides. Y un poquito como les mencionaba, que es para lo que nos acompaña el día de hoy, Mayra, platicarnos qué es lo que está pasando allá en Estados Unidos. Pero antes de iniciar, les recordamos, familia, que aprieten el botoncito de suscripción, por favor, para que estén al pendiente de todos nuestros videos que van llegando. Y ahí también vayan haciendo comentarios, dudas, preguntas, de qué les gustaría que el siguiente podcast habláramos, de qué temas, qué dudas tienen sobre un internamiento de rehabilitación en adicciones. Vayan a poner en los comentarios qué les gustaría que fuéramos grabando para los siguientes episodios. Y pues como les mencionaba, para ir empezando, hablemos así como de manera muy general, ¿qué son los opioides? Los opioides son esa clase de medicamento que se utiliza más que nada en quirófanos. Es un medicamento que se utiliza más que nada en quirófanos. ¿Para qué? Para tratar lo que vienen siendo dolores, pero ya un tema de dolor más intenso. De hecho, ¿cuál es la diferencia de un medicamento opioide a lo mejor a otra clase de medicamentos como lo que viene siendo ketorolaco, ibuprofeno, ¿no? Así como a grandes rasgos o a simples rasgos como más concretos para no extendernos porque es un tema muy extenso. Prácticamente lo que es ketorolaco y ibuprofeno atacan directamente a lo mejor a la zona del dolor, ¿no? A lo mejor a la zona muscular, ataca directamente a anestesiar, a desinflamar, ¿no? Que es el trabajo de esos medicamentos. En el caso de los opioides, como les mencionaba, se utiliza normalmente en los quirófanos. ¿Para qué? Para poder cortar como esa señal de dolor hacia el cerebro. ¿Ok? Corta esa señal de dolor que no llegue al sistema nervioso central y es donde se empieza como a trabajar, ¿no? Es la razón por la que el medicamento es muy fuerte y es muy intenso en personas que pues realmente no se debería de tomar. O sea, no es un medicamento que se debería de estar tomando a libre demanda, que es algo que empezó a pasar en Estados Unidos, que prácticamente ya todos los médicos, por ya un poco de temas que fue, de hecho, lo que platicamos el día de hoy en conferencia en clínica, por temas temas de corrupción, sin tocar como tanto detalle. Estados Unidos pues prácticamente estuvo como dando dinero a ciertas farmacéuticas, a ciertos médicos, para que empezaran a dar los medicamentos de opio a libre demanda, como si me dolía la cabeza, ahí te va un opioide, me duele la garganta, ahí te va opioides, me duele la cabeza, ahí te va opioides. Ya prácticamente lo recetaban para todo, como si fuera un paracetamol, pero con la diferencia de que este medicamento a largo plazo, desde el primer consumo, ya se vuelve altamente adictivo. Y posteriormente vienen
pues ya vienen como consecuencias más graves, ¿no? Desde la adicción, desde comportamientos agresivos, los pacientes pueden llegar hasta incluso a sufrir sobredosis, e incluso es uno de los temas actualmente que Estados Unidos está en crisis, se encuentra en una crisis de fentanilo. Pero bueno, antes de pasar a esos temas, me gustaría, empezando directamente con nuestra invitada, haciéndoles unas preguntas. Mayra, platícanos, ¿cuál es tu historial de consumo? ¿Cómo llegaste a probar los opioides? ¿Qué fue la primera droga que empezaste a consumir? ¿Empezaste con alcohol, con marihuana, con cigarro? ¿A qué edad? Platícanos, ¿cómo es tu historial de consumo? Te escuchamos. Pues empecé a fumar cigarros a los 11 o 12 años. Uh-huh. Y de los cigarros empecé a fumar marihuana. Okay. Y empecé a tomar como a los 15, 16. Okay. Y de esa edad como hasta los 28 nomás pues tomaba y fumaba marihuana y cigarros. Pero como a los 27, 28 empecé a tomar pastillas. Cuando hablamos de pastillas, ¿a qué te refieres? ¿Pastillas de qué? Pues opioides. Empecé con oxicodina, uh-huh, y morfina y Vicodin. Ok. Fíjate, perdón que te interrumpa, pero bueno, no sé si... A mí me pareció muy interesante eso que nos mencionó ahorita, madrina, de que pues prácticamente empezó a consumir... ¿A qué edad fue tu primer el tabaco? ¿A los 10 años? No, como 12. A los 12 años. Sí. A los 12 años fue cuando empezaste a consumir cigarro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a los 12? ¿Cómo fue? O sea, ¿fue como agarraste el cigarro y empezaste a fumar? Pues lo traté una vez antes, pero no estaba tenía como 8 años y no lo fumé bien así. Uh-huh. Pero mi papá fumaba y mis hermanos fumaban siempre y okay, me exponieron mucho a eso y no sé, nomás un día agarré un cigarro. Se me hace que mi hermano dejó un paquete y agarré un cigarro y me lo fumé y seguí. ¿Te gustó el sabor del cigarro, Mayra? ¿O sentiste algún efecto con el cigarro? Sí, no me gustó al principio el cigarro que me fumé, pero sí me dio sentía como que me mareé poquito, okay, pero no nada muy grave, era poco, pero sí yo sentía que siempre me ha ayudado cuando estoy estresada o como estoy nerviosa o algo. Siempre siento yo que si me fumo un cigarro que me ayuda con eso. Disque, que no soy yo. Disque. Ok, así vale. Es. ¿Algo más que le quiera comentar por tu parte, Mayra? Sí, porque fíjate que me llama la atención, Mayra, ahorita que contestas, ¿verdad? Y dices como que me mareaba tantito, ¿verdad? Nosotros, dentro de este ambiente, ¿verdad?, que conocemos de lo que son las adicciones, nos hemos dado cuenta que, pues, todas las adicciones, ¿verdad?, precisamente nos tapan esa parte del dolor, ¿verdad?, o esa parte del ya no quiero saber nada, me olvido de todo. Y realmente todas nos llevan a sentir un efecto, ¿verdad?, que nos hace que nos olvidemos realmente de la vida que a lo mejor no nos está gustando. Y pues la adicción ahorita ya está hasta, tú lo estás diciendo, ¿verdad?, 12 años. Y ahorita estamos viendo ya niños de 8, 9 años, 10 años que ya están consumiendo, ¿verdad? Sí. Y pues es por lo mismo, porque quieren olvidarse de ciertas circunstancias de lo que están viviendo. Pero aquí mi pregunta es también, ¿tú seguiste después del cigarro con la marihuana? Sí. ¿Verdad? Sí. Y de ahí fue subiendo tu adicción hasta llegar precisamente a lo que estamos hablando ahorita, que es el tema, ¿verdad? Sí. El opioide. ¿Cómo fue tu carrera ahí? Un poquito que nos cuentes. Pues al principio... Pausa, dijiste que a los 28, ¿verdad? Fue el opioide. Por ahí como de 26 a 28. 26, 28. ¿Actualmente qué edad tienes? 34. 34, estamos hablando de, si no soy malo en matemáticas, 6 años, ¿verdad? 6 años ya con el consumo de opioides. Bueno, perdón, ¿sigue? No, está bien. Los primeros 2 años empecé a comprar oxicodona
Y Platícanos, ¿qué es la oxicodona? O sea, ¿cómo se vende o qué es? ¿Para qué sirve normalmente? pues normalmente los doctores lo recetan para gente como que tiene cáncer o que está muy débil o que tiene mucho dolor. Y está muy fuerte. Y allá en los Estados Unidos se está usando tanto que hay gente que compra como máquinas para que le meten diferentes pastillas y mezclan muchas cosas y le ponen como la estampilla para que se vea igual como las del como si te la habían recetado el doctor. Sí, como el frasquito que vemos en las películas, ¿no? O sea, Sí, como el frasquito sí. con la etiqueta del paciente y que el nombre y todo eso, ¿no? Pero luego se nota la diferencia porque las de la farmacia están más gorditas y las que hacen en la calle están bien chiquitas y de diferente color. Ujú. Pero cuando empecé con como hidrocona. Ujú. Y al principio se me hizo un poco raro porque cuando me tomé la pastilla sentí comezón por todo el cuerpo y sentía mucho calor y no me sentía a gusto, me sentía bien mareada. Okay. Pero lo volví a usar y cada vez que la usaba se me iba bajando eso, como que no me sentía tan mal. Y un día yo lo compraba de un muchacho que yo conocía. Ok, o sea, a ver, aquí pausa. ¿Dónde consigues ese medicamento? O sea, allá en Estados Unidos, ¿con quién lo consigues? O sea, ¿lo consigues con un doctor, con un anestesiólogo? ¿Lo consigues con cualquier persona? O sea, ¿quién vende esa droga? Pues las que son de como recetadas. Ajá. El muchacho que yo conocía conocía a otras personas que tenían recetas y okay. él ya me vendía las que eran de receta. Ok, o sea, él no es médico, no hay cédula, nada. No, se nada, dedica nada. a vender pastillas. Ok. Y empezó a subir los precios mucho y a un punto me estaba cobrando $1 por miligramo y las pastillas que yo compraba eran de 30. A ver, ahí otra vez como otra aclaración. Normalmente, cuánto comprabas o cuánto gastabas? ¿Consumías diario? O sea, ¿llegó un momento donde ya estabas consumiendo diario la pastilla? Al principio, cada como 3 días, pero sí, al final sí fue todos los días. ¿Aproximadamente cuánto invertías a la semana en dinero en ese medicamento? Pues las pastillas me las estaban vendiendo de las recetadas que eran de veras. Ajá. A $30 y estaba consumiendo como 4 por día. Y ya que empezó a subir, le subió de 30 a 35 y ya no se me hizo como ilógico y ya no podía. Era mucho dinero. Ojo, o sea, pues prácticamente lo que estaba haciendo, digo, ella ya se clavó, pues vamos a sacarle todo el varo, ¿no? Ahora sí como que, a ver, ya vimos que ya le generamos una dependencia. Sí, ya le gustó. Ya le gustó, Sí, ahora vamos a sacarle el dinero. Pero ¿no? fue peor porque luego empecé a buscar en otros lados y eran que las hacían en la calle, pues, y no sabía yo realmente qué tenía la pastilla porque las de la farmacia obviamente son... Pues de laboratorio. Ajá, la compañía Purdue. Okay. Esa es una compañía de Big Pharma que se dice allá que hacen millones y millones de dólares en esas pastillas. Y pues ya empezaron a cobrar mucho y yo empecé a buscar en otros lados y encontré a unos que me los vendían por 10 cada uno, pero yo no sabía realmente de qué estaba hecho. Claro. Sí sentía bien y me sentía no me sentía mal, pero tampoco no sabía que me estaba porque Entiendo. las inhalaba. Ajá. Okay. O sea, ya llegó un momento donde, o sea, ¿todo el tiempo las has inhalado o las tomabas primero? Al principio las tomaba como pastillas. Okay. Y luego
alguien me dijo que si las quebrabas y las inhalabas te pegaba más fuerte. Ok. Y fui de tomármelas así regular a inhalarlas. Y cuando empecé a comprar las de 10, pues compraba muchas y ya empecé a consumir más porque podía comprar más porque estaban más baratas. Okay. Y empecé a consumir como de 6 a 8 al día. De las 6 a 8. Ajá. Pero o sea, ya consumías más, Mayra. Sí, porque como no pagaba tanto, pagaba 10 nomás. Claro. Y pues me empecé a consumir casi doble de lo que... ¿Y el efecto era el mismo, Mayra? Sí, pero en ratos, como no sabía 100% qué tenía la pastilla, a veces me afectaba en diferentes maneras, como... A veces sentía como me levantaba y consumía y me sentía bien, como normal, me iba a trabajar y me sentía yo que estaba bien, pero me daba mucho sueño. Y después de que empecé a comprar las pastillas de esas de 10, ya el muchacho que me las vendía se desapareció y estaba bien mala. Y mala en sentido de abstinencia. Sí, o sea, ya como la malilla que dicen. Sí, como aquí decimos la malilla. La pero, malilla. O sea, pues, ya estabas prácticamente en un estado de abstinencia. Sí, pero me sentí bien mal, como sentí como que me iba a dar COVID. Okay. Como, no y podía nunca, respirar. nunca me ha dado, pero siento que los síntomas, iguales. Ajá, sí, sudé mucho y sentía como que me quemaba la piel y estaba vomitando mucho y pues sí, bien mal, sudando como parecía que me había bañado. Okay. Y me acuerdo que estaba bien mal y no sabía qué hacer y le hablé a un muchacho que yo conozco que él también estaba metido en esos tipos de drogas y fui a verlo y me dio una bolsa de heroína. Okay. Y me dijo que inhalara poquito y que me iba a sentir mejor y sí inhalé como como con una llave, así, como con una llave y entre 5 minutos me sentí completamente normal. Sí, pues obviamente el proceso el estado de abstinencia pues se cortó. Sí. O sea, como aquí lo menciono, ¿no? Cuando conectas que andas que crudo y así, que la conectas con un HD, ¿no? Sí. O sea, prácticamente ahí lo que hice fue conectarla. Sí, exactamente. Pero hasta me sorprendió de tan rápido que me hizo sentir normal, que yo te sentía. Sentiste súper bien. Pero, o sea, prácticamente lo que te vendió fue heroína pura. O sea, ya no era medicamento, ya era la heroína pura. Pues era heroína que estaba rebajada. Pues sí. Okay. Sí, allá no sé si sí creo que a lo mejor hay gente que tiene heroína pura, pero no es común. Les meten benzodiazepinas muchas. Ajá. Y también les Aclaramos, ¿qué son las benzodiazepinas? Recordemos familia, benzodiazepinas, medicamento que es un antipsicótico. Normalmente se utilizan para pacientes que están en un grado de psicosis o delirio, o olanzapina, risperidona, quetiapina, por mencionar, clonazepam, que es el más conocido, que son medicamentos que es para lo que utilizan, y normalmente el efecto adverso, que es para lo que lo utilizan las personas, es por generar como somnolencia y empiezan a decir que para dormir. Pero recordemos que, familia, clonazepam, quetiapina, risperidona, no es medicamento para dormir. Son antipsicóticos que deben de ser recetados por un psiquiatra. No es de que se les haga fácil el de, pues mi mamá le recetado olanzapina y dice que le da sueño y pues me la voy a empezar a tomar. No, a largo plazo también genera dependencia. Pero bueno, claro. Después de este corte comercial, regresamos. Entonces ya prácticamente te la estaban rebajando con benzodiazepina. Sí, pues con diferentes pastillas y con fentanilo. Ok, ahora ya pasamos al fentanilo. Platícanos, ¿cómo fue ese momento que... O sea, ya cuando conoces a esa persona que te vendió la heroína, ¿fue la misma persona que te empezó a vender el fentanilo? No, él no. ¿Cómo conociste al fentanilo? Pues
Lo consumí las pastillas y la heroína por 6 años. Los primeros 2 fueron las puras pastillas y los últimos 4 fue la heroína y el fentanilo. Y el muchacho que me trajo la bolsa de heroína me dio el contacto al que se lo compraba él. Ajá. Y el muchacho vivía en Chicago, más en la ciudad. Y yo a veces me iba en el tren o alguien me llevaba. Y allá en la ciudad hay una calle que es como la calle de heroína. Okay. Y allí hay gente en los callejones y en la calle, allí en medio de la calle vendiendo como nada. Y pasa la policía y nomás voltean para el otro lado. Uh-huh. Pero yo iba ahí muy seguido y me doy cuenta que me arriesgué mucho porque era mucha gente como con malas intenciones, pues, uh-huh. que cargaban pistolas y había muchos como cholillos y gangueros y yo iba sola. Okay. Uh-huh. Y empecé a ir ahí y también las bolsas de heroína eran $10 por 1 gramo y la bolsita estaba grande. Sí, pues como... Y al principio empecé a consumir como dos bolsas al día y me sentía bien, pero fui subiendo poco a poco y antes, ya al final, estaba consumiendo como 8 bolsas al día. Okay. Oye, Mayra. Sea, pues prácticamente, perdón, antes de pasar al siguiente punto, o sea, prácticamente lo que nos estamos entendiendo es de que allá en Estados Unidos pues también la corrupción existe. O sea, los policías saben dónde se mueve toda esa droga, pero no dicen nada. Sí, o sea, no, esa calle o sea, como principal. hasta cierto punto un poco hipócrita lo que está pasando actualmente en México con Estados Unidos, ¿no? Sí, que nos está echando la culpa de que van a eliminar el contacto del narcotráfico y shalá, pues shalá, dicen, cuando en realidad pues hasta ellos mismos saben dónde está vendiendo, y como ella lo dijo, ahí ya no consiguen el medicamento en laboratorios, o sea, el medicamento, ya hay lugares clandestinos en Estados Unidos donde ellos rebajan el medicamento y te lo venden, o sea, como les digo, algo hipócrita con el gobierno de allá de Estados Unidos, sí, 100%. ¿No? Y así sí está corrupto allá también, porque hasta en esas mismas calles donde te digo, hay gente fumando piedra y todo, y pasa la policía todo el rato, según ellos vigilando, pero pues obviamente... O sea, ya saben que es una población de gente donde ya están consumiendo y no se meten ahí. Ajá, y hacen muchísimo dinero allí. Todo, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche están todos por la calle. Nomás llegas y le preguntas a cualquier fulanillo de lo que sea y tienen de lo que pidas. Claro. Oye, Mayra, ¿cómo es que tu familia se da cuenta de tu consumo? Porque vemos, o sea, está súper interesante el tema, porque estamos tocando temas precisamente de medicamentos controlados, que deben de ser controlados. Sin embargo, no lo son, porque hay muchísima gente que los consume, pues, ¿verdad? Sí. Y este tema que estamos tocando tan interesante, a mí me llama la atención. ¿Cómo es que tu familia se da cuenta que tú consumes estos medicamentos, o tú se los dices, o cómo fue? Platícanos un poquito de ese tema. Pues al principio no se daban cuenta mucho porque yo lo hacía cuando estaba sola, como adrede, porque no quería que mi mamá o mi hermano se dieran cuenta. Me metí a mi cuarto y ya yo consumía ahí sola. Pero como empecé a consumir más y más, cuando pasaba el tiempo, ya cuando estaba empezando a usar como las pastillas más fuertes, las oxicodona, eso fue cuando mi mamá empezó a notar como que tenía la energía muy baja y me notaba cosas raras. Y si parpadeo diferente, mi mamá sabe todo. Siempre ella me conoce muy bien. Y
cuando empecé a consumir heroína fue cuando de veras sí estuvo mal, porque nos juntábamos en las casas de mis hermanos o con mi mamá y me quedaba yo dormida o me la pasaba en el baño consumiendo también, poniendo en riesgo a mis sobrinas y a mi familia en general, y a mi mamá y pues a todos, porque lo llevaba en el carro. ¿Te quedabas dormida? O sea, ¿te metías a dormir a un cuarto o donde estaban comiendo, donde estaban platicando? Como comíamos bien y luego me iba como al sofá con mis sobrinas y estábamos viendo caricaturas y como si me sentaba y estaba a gusto, me quedaba dormida en el sofá. Pero sí había tiempos cuando estábamos comiendo y me estaba quedando dormida sentada. Sí, y es cuando mi mamá se empezó a preocupar más porque sabía que algo tenía, pero yo como siempre me estaba a la defensiva, y cuando mi mamá y mis hermanos se acercaban y me preguntaban preguntas y me decían que me miraba mal, yo me ponía de la defensiva y les decía que estaba bien, como que no sé de qué estaban hablando, y lo negaba, y hasta a veces me ponía agresiva como verbalmente con ellos, y les decía, porque como estaba yo bajo como en la activa, sentía que me estaban atacando y sentía como que me juzgaban mucho y no encontraba yo la manera como decirles, claro, como pues como que estaba muy serio pues lo que estaba pasando, porque ellos sabían y tenían como idea de lo que yo estaba usando drogas, pero no sabían hasta qué grado. Ajá, claro. Exactamente. Y así estuve por un rato, y mi mamá, me acuerdo un día que el muchacho, el que le compraba las bolsas, cuando iba ya a esa calle que les digo, a comprar, una de las últimas veces que lo fui a buscar, y un muchacho que yo conocía de vista, que se juntaba con ese muchacho, me dijo que el que estaba buscando yo, que lo habían arrestado, y yo estaba bien mala ya y no sabía qué hacer, y me dijo que él tenía, y me arriesgué también en ese tiempo, porque no lo conocía muy bien a él, y me dijo que me metiera a su carro y que me las daba ahí, y yo me metí como con confianza, no lo conocía. Fíjate cómo el ya querer tener la droga contigo, te metes donde sea. Me valió madre, pues. Sí. Y me metí con él al carro, y como si lo hubiera conocido, pero sí, ya de mucho tiempo. Sí, y pues la droga ya me había consumido toda mi vida, y lo único que yo quería es sentirme mejor. Y me metí, y me acuerdo que le di mucho dinero, más de $100. Okay. Y me los dio y me fui. Y cuando la heroína que compraba con el otro muchacho era blanca, tenía poquito como rosa, como no sé, como unos pedacitos de rosa. Y cuando compré del último muchacho, parecía arena, era como café. Y luego supe que era bien diferente, porque cuando lo inhalé sentí como... me sentí bien, pero exageradamente, como de más, como que no, como que me sentí como abrumada, como de tanto que sentía, porque era muy potente. Y ese fue como un jueves, y como estaba fuerte, no consumía tanto porque no necesitaba tanto. Pero un sábado en la noche no salí de mi cuarto en todo el día, y sí estaba consumiendo mucho ese día, y mi mamá entró y me acuerdo que me dijo que me iba a morir si no parara. Dijo que me miraba bien mal, y dijo que ya no sabía qué hacer conmigo,
que si seguía como iba, que me iba a morir. Y ese fue un sábado. Y el día siguiente, el domingo, todo el día también me quedé en el cuarto y me empecé a sentir bien mal. Empecé a sudar mucho y como que yo pensé que era viernes, como que ni estaba consciente de lo que estaba pasando. Y mi mamá entró también otra vez y estaba bien preocupada y no sabía qué hacer. Y se pasó la noche y pues allí me quedé en mi cuarto. Me acuerdo que vomitaba y no comí nada. Todo ese fin de semana no comí. Y me sentía bien mal, estaba sudando y vomitando y pues mal. Uh-huh. Y el domingo, pues fue el lunes, ese lunes en la madrugada, mi mamá ya se iba a ir a trabajar. Y como era invierno, entonces era en enero, prendió su carro para calentarlo. Y yo fui al baño una vez ese fin de semana y dejé mi teléfono allí y yo siempre lo tenía en como cercas. Claro. Y cuando ella se iba a ir a trabajar, miró que dejé mi celular ahí y se le hizo raro porque yo normalmente no hago eso. Y ya iba vestida con su ropa de trabajo y con su bolsa y todo, ya iba de salida y le abrió a la puerta para darme mi celular y fue cuando pues ella se dio cuenta como que me había dado una sobredosis. Uh-huh. Y cuando entró a mi cuarto yo estaba como en mi cama pero cayéndome, pero uh-huh. estaba como ya como muriéndome de a tiro. Claro. Y se asustó mucho y dijo que él iba a hablar a la ambulancia y yo le decía que no, como bien terca, que nomás que estaba mala. Y hasta llamó y les colgó y nos volvieron a llamar porque tienen como el número de que les hablan. Y ya llegaron los paramédicos y me llevaron y estuve en el hospital por una semana y para desintoxicarme. Ok, fíjate, ahí me gustaría preguntarte, ¿tú consideras que la consecuencia más grave de tu consumo fue esa sobredosis que viviste? Sí, 100%. A ver, háblanos un poquito más con detalle. ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? ¿Cómo te sentías? ¿Qué te decían los doctores? ¿Qué ocurrió ese día que tuviste la sobredosis? Ya nos platicaste, o sea, prácticamente pues sufriste la sobredosis, como nos mencionas, pero terminas en el hospital una semana. ¿Cómo te sentías ahí? ¿Cómo fue como ese proceso de desintoxicación? ¿Qué es lo que nos estás diciendo que fue lo que viviste? Sí, cuando llegué al hospital duré como un día y medio en el área de emergencia. Uh-huh. Y me estaban dando muchos medicamentos porque pues me dieron metadona para que no me sintiera tan mal. Metadona, que es otro opioide, sí, pero con una dosis mucho más baja. Sí, y mucha gente hay muchas clínicas allá que vas y te empiezan a dar una dosis y te lo van subiendo y subiendo. Uh-huh. Y es para la gente que quiere parar de hacer heroína. Okay. Pero es prácticamente heroína en forma de líquido. Uh-huh. Está igual de difícil de parar de usar metadona que heroína, es casi igual. Es como nomás como te tapa para que no te sientas mal. Y me dieron metadón en el hospital por 5 días, pero me fueron bajando cada día. Uh-huh. Y cuando estaba ahí, yo estuve inconsciente hasta, me llevó la ambulancia el lunes en la madrugada y hasta el miércoles no estuve inconsciente hasta el miércoles, no sabía ni qué pasó. Y nomás me acuerdo me acuerdo ver la cara de mi mamá antes de que me llevaron y estaba llorando y me sentí horrible y pues estuve en el hospital y estaba confundida y decepcionada y me daba vergüenza y duré una semana ahí y ya cuando salí de allí el doctor me dijo que pensaba que yo necesitaba ir a una rehabilitación. Ok, ahí prácticamente, fíjate, ahí prácticamente me estás hablando de que sí tuviste un proceso de
de internamiento allá en Estados Unidos. Sí. Platícanos, ¿ese fue tu primer internamiento entonces? Sí. A ver, háblanos, ¿cómo fue tu primer internamiento? ¿Quién te lo sugirió? ¿Te lo sugirió primero el médico? Después, ¿qué te dicen tus padres? ¿Qué pasó por tu cabeza? Más que nada, háblanos de tu primer internamiento, ¿en dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál es la diferencia, no? Platícanos. Sí, pues al principio el doctor fue el que me dijo que pensaba que debería de ir a rehabilitación porque ya estaba mal y que me podía morir y que no, Claro. por tanto fentanilo que está en la calle que ya no se sabe qué ni qué. Y le platiqué a mi mamá, pero ella no sabía las drogas que yo estaba usando, pero yo le platiqué todo porque ella encontró lo que tenía en mi cuarto y fui honesta con ella y le dije todo. Y le platiqué que el doctor me había dicho que debería que debo de ir a un centro pues como de rehabilitación. Y me dieron una hoja con diferentes lugares donde podía ir y fuimos a unos que no nos gustó mucho y... ¿Por qué no les gustó? Porque eran al primero que fui fue no vives allí, nomás vas como como lo mencionabas aquí de media luz, ¿no? Sí, Como ese exactamente. internamiento de media luz, o sea, por salida. exactamente, o sea, como que vas, sales a tu trabajo y regresas sí, y así, ¿no? exacto. Y mi mamá quería que me estuvieran Ahí vigilando. 24/7. Sí, y encontramos un lugar que estaba como a media hora de donde vivo y se llama Abraxas y es como de intervenciones ahí también y fui allí, fuimos un sábado para investigar y el siguiente martes ya me hablaron que tenían una cama libre pues, y fui y no sabía yo no quería ir realmente porque no sabía cómo iba a ser y me daba miedo porque estaba sintiendo como la abstinencia del fentanilo, de la heroína y de la metadona y me sentía muy mal, sentía que me iba a morir y me querían seguir dando metadona, pero yo sentía que me iba a meter a otro hoyo con eso porque está difícil para parar también. Claro. Y mejor me aguanté y como por 3 días estuve bien mal, pero después el cuarto día ya me empecé a sentir mejor y empecé a comer bien y sí me gustó el centro, pero es completamente diferente que aquí, es como blanco y negro. Allá... Fíjate, así ya nos estás como comentando. Bueno, antes de pasar a comparar, ¿cómo era un día normal en la clínica de rehabilitación allá en Estados Unidos? ¿Cuál era como su cronograma de actividades, ¿no? ¿Cómo era? Pues en la mañana almorzábamos primero y luego hacíamos como servicios, limpiábamos los cuartos y allá eran como 60 hombres y nomás como 15 mujeres y hacíamos el aseo que se ocupaba y nos sacaban a fumar y después de eso teníamos diferentes como dinámicas con las que trabajan allí. No eran ni especialistas, eran nomás como eran gente que eran adictas antes que ya estaban en rehabilitación por más tiempo ahí. Sí, como madrinas, algo así. Y cada noche iban gente como de AA o NA para platicarnos de sus historias, de como diferentes historias, que cómo empezaron ellos y como para darnos esperanza que sí podemos cambiar y tener una vida feliz sin usar la sustancia. Eso sí me gustó mucho cuando iban a visitarnos porque era diferentes historias cada vez, pero siempre me reflejaban mucho con la gente. Pero no hacíamos muchas actividades allí, nomás era mucho tiempo libre
Y así sí hacíamos dinámicas como de AA entre las muchachas, pero por lo menos era así, nomás comer 3 veces al día, limpiar, mucho tiempo libre, nos daban tarea para hacer y teníamos como 2 juntas a la semana, no, al día, perdón. 2 juntas al ¿Ahí día. tú te podías salir a la hora que quisieras o tenías que estar forzosamente cierto tiempo ahí en esa clínica? Pues en Estados Unidos las clínicas todas son voluntarias y aquí en México son pues involuntarias. Allí yo fui voluntariamente pues y me podía salir cuando quisiera, pero me quedé 1 mes. Y sí nos daban mucha libertad, pero era más bien como para fumar. Nos sacaban como 8 o 9 veces al día a fumar, pero nos estaban vigilando todo el rato y nos hacían el antidoping también como cada semana y media. Y pues acabé mi mes allí el 10 de febrero. Salí de allí y... Fíjate, pausa. Ahorita ya estás consciente, obviamente. Sí. ¿Por qué decidiste irte al mes? ¿Por qué? Porque algo que tú dices, o sea, tú fuiste la que decidió, ¿no? ¿Sabes qué? Ya. O sea, ¿por qué? O sea, ¿de verdad tú sentías que estabas lista o dijiste, la verdad, ya me harté y me quiero ir? No, pues es que tenía un psicólogo allí también y él me decía que me miraba muy bien y yo sentía que tenía miedo salir, pero sentía que sí lo podía hacer y ya tenía ganas de trabajar y de regresar a mi vida normal. Y allá es diferente, como allá mi mamá me podía visitar 2 veces por semana y podía hablar con ella por teléfono 3 veces por semana y había mucha comunicación, pero ese mes se me hizo eterno. Pero cuando salí sí estuve bien unos días, se me hace que como 4 días estuve bien y sí empecé a trabajar poquito, pero no sé qué pasó, tuve como, realmente no sé cómo pasó en mi cerebro o cómo pasó, pero recaí como al 5.º día y no me acuerdo mucho de lo que pasó. Del 5.º día hasta que llegué está todo como bloroso. Y ojo, te voy a balconear, ¿eh? Te voy a balconear tantito. A ver. Madrina, acuérdese cómo llegó. Si yo les contara. Sí. Cuando llegó en negación completa, hasta que tuvo su primer trabajo como confrontativo, donde la familia, pues ya ahora sí ya le dice la perspectiva de ellos de cómo vieron su consumo. Acá nuestra señorita duró 1 mes negando que había recaído. Y berrinchuda. Cuando ya se le descubrió berrinchuda. Me acuerdo, ¿cómo me decía en sesión? Es que yo no sé por qué me trajo mi familia si ya viví un proceso de desintoxicación de 30 días allá. No entiendo por qué me volvieron a traer y ahora aquí en México. Porque, ojo, es algo que... Y es algo que también culpo. O sea, Estados Unidos se encuentra en esa crisis de fentanilo. Hay tanto homeless, o sea, tanta persona en situación de calle que vive bajo las sustancias, justamente por esto, de que el gobierno de Estados Unidos no se quiere animar a empezar a buscar como normas, artículos o implementarlos para empezar a implementar el internamiento involuntario. Claro. Porque siempre y cuando sigan existiendo solamente internamientos voluntarios en Estados Unidos, no van a salir de esa crisis. Porque, o sea, fue la razón yo creo que fue la razón por la que tu familia decidió, ¿saben qué? No la podemos volver a internar aquí, la tenemos que llevar a México, donde ahora sí nosotros decidamos cuánto tiempo es el necesario, donde bajo la opinión también de los profesionales, psicólogos, psiquiatras, médicos, nos digan cómo va su evolución, ¿no? Y ellos también nos sugieran un tiempo establecido, ¿no? Sí. Donde también vayamos viendo, porque no, sí, o sea, discúlpame, pero no. Hasta que la familia nos mandó unos videos donde andaban mal, o sea, saliste de tu internamiento, y de hecho te enseñamos el video, donde sales de tu internamiento y como tú lo dices, o sea, estuviste mal, o sea, recaíste y andabas mal. Y en ese video se ve... Yo no me daba cuenta hasta que miré ese video me movió mucho porque
me di cuenta que sí estaba bien mal. Pero cuando estás en la activa, tú piensas que estás bien y que todos los demás están mal. Y así estaba y me siento mal porque mi mamá siempre me ha tenido mucha confianza y me ha apoyado mucho, y siento mal porque la regué. Y es que fíjate lo que comentabas ahorita, estuviste un mes, pero en ese mes, o sea, tenías mucha libertad de fumar, tenías mucha libertad de hablar con tu mamá, 3 veces a la semana hablar con su mamá. O sea, visitas, me imagino, también tenías con tu mamá cada semana, dices. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate, y un mes se te hizo eterno. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta cómo la adicción, o sea, cómo esas ganas, ¿verdad? Tú pensabas que estabas ya bien y que ya ibas a poder, ¿verdad? Yo ya puedo. Pero ya cuando te vuelves a integrar a la sociedad, pues nuevamente vuelve a brincar ese cerebro adictivo, ¿no? Sí. Ya, o sea, ya el cerebro condicionado, ¿verdad? O sea, ya está. Entonces ya sales y en un momento ya el cerebro ya sabe lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir, ¿verdad? Entonces sí te has dado cuenta que un mes y de visitas y de fumar y todo eso, pues lógicamente estabas prácticamente casi en tu casa. Sí, o sea, lo que estaba haciendo era canalizar su ansiedad con el cigarro. Claro. Y es una de las razones también por las que, o sea, la clínica como que tiene esa restricción, ¿no? O sea, los pacientes no pueden fumar. Claro. No pueden fumar. ¿Cómo lo traen canalizado? Pues creo que es obvio, ¿no? Los traen canalizado con la comida, que con la tiendita, que con chocolates, con dulces, como la manera en la que ustedes lo canalizan. Pero ellos no lo están canalizando con una sustancia que al final de cuentas es adictiva, que es también el cigarro y incluso el café también se prohíbe, porque llega un momento donde también es adictivo. Y bueno, ya para ir cerrando ya los últimos puntos, como lo mencionabas, ¿cómo fue cuando llegaste aquí a la clínica Promesas de Vida? Cuando llegas aquí en México, ¿cómo fue que tu familia te convenció? Porque pues para qué no te tuvieron que convencer para venir de Estados Unidos hasta acá a México. ¿Qué fue lo que te dijeron? Pues yo les mencioné a ellos que yo quería irme como por un rato. Ajá. Y les dije que quería venir a México, pero no tenía nada planeado. Y me acuerdo que un viernes mi hermano me marcó y me dijo que ya había comprado el boleto y que nos íbamos el martes en la madrugada. Pero yo no sabía ni el nombre, ni mi hermano Marco fue el que investigó de Promesas de Vida. Y pues tuve solo el lunes para arreglar todo de mi trabajo y con los clientes y con amigos y todo. Y cuando llegué confundida un poco porque no sabía cómo iba a ser, y me agüité mucho porque yo no sabía que no iba a poder hablar con pues nomás salimos del carro y los abracé y ya no los volví a ver. Regresaron el día siguiente para traerme unas cosas que me compraron, pero yo me acuerdo el primer día que llegué lloré mucho porque me dijeron que no iba a poder hablar con mi familia por 2 meses y eso me dolió mucho porque no sabía. Y también me dijeron que no iba a poder fumar y también me dolió eso mucho. ¿Qué te dolió más, la familia o el cigarro? No sé, sí, la familia. Como sabe que el video lo va a ver Fernando. Fernando. Yo no lo quería tanto, pero bueno. No, sí fue más, ha sido más difícil no hablar con ellos, pero les ha comentado a los dos de ustedes de que eso fue lo que me dio más miedo cuando llegué, pero siento que es lo que me ha ayudado más en mi proceso, porque ya tengo más de 3 meses y se me han ido rapidísimos. Y al principio me sentía bien sola, aislada y lejos y preocupada y cada rato molestando a Luis que cómo estaba mi mamá y mis hermanos y... Con razón no quería estar Luis aquí contigo. Sí, ¿verdad? Ahora entiendo. No, pero ya me calmé, ya me calmé un poco y sí me ha dado cuenta de muchísimas cosas. Aquí siento que me salvaron mi vida trayéndome aquí y
yo siempre le he dicho, a los dos también les digo que no tengo prisa para irme porque sé que necesito trabajar muchísimas cosas. Y aquí raspamos más al fondo de por qué empecé a usar drogas o a consumir, y allá fue muy por como encimita. Claro. Y aquí es bien diferente y me he dado cuenta de muchísimas cosas y problemas que yo tengo que no sabía que tenía, y traumas que necesito trabajar y eso, pero siento que estar lejos de mi familia y de todo, no tener teléfono y estar lejos y no tener comunicación. Te enfocas en ti, muchísimo, ¿verdad? porque el mes allá se me hizo eterno. Y aquí ya van 3 meses y no se me han ido rapidísimos, pero comparado a allá, mucho más rápido. Y no, sí me gusta mucho la clínica. Fíjate, aquí ya como que, ya para ir cerrando me gustaría, tú ya dijiste, no se compara lo que viviste allá en Estados Unidos ese mes, por lo que dijiste como que faltaban actividades, te lo pasabas más con tiempo libre, o sea, como que no había, y como lo mencionas, a lo mejor no había como esa profundidad en el tratamiento. ¿Cómo has vivido tu internamiento aquí en Clínica Promesas de Vida, aquí en México? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Por qué te gusta más aquí que allá? O sea, platícanos. Ahora sí, ya me diste lo que te gustaba un poquito más de allá, qué era lo que no te gustaba. Ahora coméntame por qué lo comparas y por qué dices que es mejor aquí que allá. Se me hace mucho mejor aquí porque siento que como allá no tenía madrina, y con mi psicólogo siento que contigo raspamos mucho el fondo y hablamos muchos temas que allá no hablan. Pienso como que, como te digo, es muy encimita. No tocan muchos temas y no preguntan cosas tampoco mucho. Y también puedo hablar con mi madrina y ella también me ayuda mucho con pues diferentes cosas que estoy pensando, cómo me siento a veces. Y me gusta mucho también porque el ambiente es completamente diferente. Está muy bonita la clínica y los animales, me gusta ver los animales, y la comida está muy buena. El pan, ya te había dicho que me encanta. Sí, no, te volviste adicta al pan llegando los aquí. lunes y los jueves son mis días favoritos. Antes ese día no la mandes a cenar. Sí. Y también las actividades. Le comenté a Luis que me di cuenta que me encanta hacer ejercicio, porque me saco mucho de lo que siento y lo que tengo como adentro, y me gusta mucho eso. Y yo siempre le he tenido como fobia al agua, porque mi hermano Marco casi me ahogó de niña, pero el otro día me eché mi primer clavado. ¡Ay, qué padre! Sí, pero tenía como a 4 compañeras esperándome abajo para que no me ahogara. O sea, te vas conociendo. Sí, es lo que le digo a Luis, que yo no me gustaba el agua para nada, y ahora cuando se acerca el día me emociono mucho, porque sí me gusta y estoy aprendiendo a nadar. Y fíjate que me da gusto escuchar eso, porque cuando llegaste, no sé si a ti te comentó como su psicólogo, pero a mí sí, ¿verdad? Como su consejera, donde me dice, llorabas y me decías, es que no me conozco, no sé quién soy. Y esa era una parte que a ella la ponía muy mal, porque no se conocía, no sabía quién era. Sin embargo, ahorita lo que estás compartiendo, me está gustando esto, me gusta esto, me gusta hacer esto, me gusta comer esto. Ya te estás conociendo, ¿verdad? Sí. Entonces esa parte te está gustando, te está llenando. Sí, mucho. Y yoga también me pone muy tranquila y en paz. Y le dije a Luis que ya me enamoré de los mazapanes otra vez. Esa es mi nueva adicción. ¿Que a quién le echabas carreta de que no sé? A Jessie. A Jessie le decías que no le... Es que mi mamá le compraba los ladrillos, la caja. ajá, La caja. y se los echaba todos y se me hacían como bien secos. Ajá. Y aquí ya como 3 al día. Ok. Sí. Pues bueno, ya para ir cerrando, Mayra, me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría decirle
a esos pacientes que están a lo mejor viviendo, no a lo mejor la crisis del consumo de los opioides, pero que están en un problema de consumo, ¿qué les dirías? Yo les diría que no tengan miedo a pedir ayuda, y aunque no sepan cómo explicarlo o a quién pedírsela, habla con alguien, porque hay muchas herramientas que no sabemos que tenemos. Claro. Y que te pueden ayudar, porque yo me quedé atorada mucho tiempo y siento como que si lo hubiera platicado con mi mamá o mis hermanos del problema más pronto, no hubiera pasado tanto. Pero sí siento que eso es lo más importante, es poder sacar eso y platicar con alguien de lo que estás pasando, cómo te sientes o qué estás consumiendo, para que alguien te pueda ayudar. Porque sí hay mucha ayuda, pero mucha gente no lo utiliza como... Siento que piensan que es más fácil seguir drogándose, pero yo me siento como una persona diferente completamente desde que llegué aquí, y ha cambiado mi vida mucho. Ok, muchas gracias. ¿Y qué le dirías a esa familia que está viviendo con un paciente en consumo? ¿Qué les dirías? ¿Qué les invitarías? ¿Qué les sugerirías? ¿Qué consejo le darías a esa familia que tiene a su hermano en problema de consumo, a su papá, a su pareja? ¿Qué les dirías? El consejo que les daría sería que encuentren una manera de platicar con esa persona, que no se sientan atacados o juzgados o como la oveja negra, como que tampoco lo tienen que apapachar, pero que le hablen bien y que le pregunten como que qué siente o qué está pasando, por qué empezaron a usar drogas o cómo le pueden ayudar, y así más como no muy fuerte, porque eso a mí me asustaba. En mi caso me asustaba mucho y me quería ir a drogar hasta más. Por eso siento que si encuentran una manera de hablar con la persona, para que se sientan como que lo entienden y sí lo quieren ayudar y no lo están juzgando, eso es algo grande que yo siento. Ok, muchas gracias. No sé si gusta complementar o mencionar algo más, madrina, o le quiero preguntar algo por último. No, pues solamente complementar ese comentario, ¿verdad?, que nos está haciendo Mayra y que le está haciendo Mayra a la audiencia, porque realmente eso es, ¿verdad? Ahorita empezamos hablando precisamente de las edades del consumo, y pues ya niñitos de 8, 9, 10 años, o sea, ya en consumo, y muchas veces no, los papás pues, o los familiares, ¿verdad?, no se sientan con ellos a platicar qué es lo que tienen, qué es lo que sienten o qué es lo que quieren, ¿verdad?, para que así juntos puedan hacer esa red fuerte para que puedan salir de estas adicciones, porque de verdad toda la audiencia que nos está escuchando, ahorita ya las adicciones nos están rebasando demasiado. Ya muchas personas, incluyendo ya personas de 50, 60 años que nunca habían consumido, el día de hoy se está viendo que están consumiendo. Personas ya donde dices tú, ¿cómo? De 60 años, cuando ya tienes toda una vida hecha, cuando ya creciste, cuando ya tuviste tu casa, tuviste tu familia y estás consumiendo. Bueno, pues hay que ver esa situación de las emociones, ¿no? Hay que platicar. O sea, ¿por qué es que estoy consumiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me está doliendo? Y todo eso nos va a ayudar. Yo les recomiendo de verdad eso, y gracias por habernos escuchado. Gracias, Mayra, ¿verdad? Por gracias ese testimonio tan importante. Gracias, Luis, porque pues también tu compañía nos ayuda, ¿verdad?, a seguir avanzando en esta situación de las adicciones. Es lo que les puedo compartir, y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. Y ya también por último, ya para hacer como el último comentario,
lo mismo que les digo a ustedes, familia. Ya lo mencionó Mayra, obviamente va a haber un momento donde obviamente comuníquenlo, o sea, comuníquenlo, intervengan, platiquen con la persona que tengan con el problema, pero igual les hago la misma mención, no se esperen a intervenir, ¿ok? Recuerden, por eso está el tema de los internamientos involuntarios, porque va a haber muchas ocasiones que el paciente no va a querer. Yo una vez le dije a la familia, hace poco fui por un paciente fuera de aquí de Aguascalientes, un paciente chavito de 16 años, o sea, un paciente de 16 años que empezó el consumo a los 11 años, empezó con alcohol, cigarro, pero empieza a esa edad, pero él ya probó de todo. Probó cristal, probó coca, probó LSD, ya probó todas las drogas que existen a su corta edad de 16 años. Y yo le mencionaba, cuando voy por él, la mamá destrozada, llorando, yo recuerdo que le dije, no se preocupe, está tomando la mejor decisión. Tengo pacientes que igual, súper chavitos, 16, 17 años. Le mencioné, tuve en algún momento un paciente que por estar bajo el efecto del consumo a sus 17 años, terminó arrebatándole la vida a una persona, ¿no? Sí. O sea, prácticamente a una edad tan temprana terminó arruinando toda su vida. Sí. En un momento terminó arruinando su vida haciendo esa clase de actos por estar bajo los efectos del consumo. Es donde yo le digo a la familia, ¿qué esperan? ¿Qué quieren esperar? ¿No? ¿Prefieren mejor intervenir ahora que el paciente no tiene consecuencias así de graves? ¿O prefieren esperar a que ocurra una situación más grave para terminar interviniendo? Será lo último que les diría. Y como les digo, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Los vuelvo a invitar a que dejen por ahí como comentarios, dejen ahí abajito en los comentarios de qué les gustaría que habláramos en el siguiente podcast, a quién les gustaría que consideramos invitado a algún paciente con algún tema específico, y lo hacemos por ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mayra, muchas gracias por regalarnos tiempo y tu testimonio. Madrina Isabel, igualmente también. Muchas gracias por habernos regalado el tiempo y el espacio para venir a platicar el día de hoy, y de nuestra parte será todo. Muchas gracias. Muchas gracias.